Podemos se ha rendido ante Yolanda Díaz. Sacrifica a Irene Montero y a Echenique y podría quedarse sin diputados, ya que Belarra irá de número 5 por Madrid, pero en Podemos admiten que es muy posible que no alcancen esta vez esa representación. Por otro lado, en el PSOE los varones están que trinan por las modificaciones a sus listas realizadas en Ferraz. Paje y Lambán han puesto el grito en el cielo y no han acudido al Comité Federal del partido. Comenzamos. El juego de las sillas es un juego muy popular entre los niños españoles. Perdonadme porque a lo mejor en los países sudamericanos también es muy conocido. Se trata de poner una serie de sillas en círculo cuyo número debe ser inferior en 1 al número total de niños que jueguen. Suena una música y los niños empiezan a andar alrededor de las sillas hasta que para la misma. Momento en que deben sentarse rápidamente en las sillas, porque el que no consiga hacerlo, quedará eliminado. Hay una frase muy coloquial en España que dice que quien se fue a Sevilla perdió su silla. El origen de la frase se remonta al siglo XV y tuvo que ver con un conflicto de poder entre el arzobispo Alfonso de Fonseca el Viejo y su sobrino. Me da que el nerviosismo en las cámaras, tanto de diputados como senadores, es muy alto, ya que nadie tiene asegurada su continuidad. Yolanda Díaz se ha salido con la suya. Podemos se integra en Sumar y concurrirán coaligados a las elecciones del 23 de julio. Pero por lo visto en las últimas fechas, hasta podría haberse dudado de que esa fuera su intención. La líder de Sumar trasladó a sus interlocutores que no garantiza que en la próxima legislatura vaya a haber un solo diputado de Podemos en el Congreso. Eso significa que aunque el veto de Díaz fuera solo contra Irene Montero e incluso concediendo que hubiera estado inspirado por otros socios minoritarios de su plataforma, esencialmente Compromís y Más Madrid, el gesto de la ministra de Igualdad de dar un paso al lado para facilitar la integración podría no servir de nada. Aunque a Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y secretaria general de los Morados, se le ofrece ser la número 5 por Madrid, en Podemos admiten que es muy posible que esta vez no alcancen esa representación, que fue la que obtuvieron en 2019. El resto de posiciones que Sumar entrega a Podemos son aún más complicadas. A Lilith Bestringe se le envía de 4 por Barcelona. Aunque en 2019 los comunes sacaron 6, la situación ahora es mucho más complicada. Al actual portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ni siquiera se le ha incluido en las listas. Yolanda Díaz tenía diseñado un plan a mucho más largo plazo. Y no fue hasta que se encontró con la sorpresa de que Pedro Sánchez anticipaba las elecciones generales, tras el batacazo del 28 de mayo, que se puso las pilas y quedó con Belarra. La jugada del presidente no solo trataba de evitar su propio desgaste interno en el PSOE y una agonía larga hasta diciembre con un PP en alza, sino acorralar a sus socios a la izquierda. O se ponen de acuerdo ya, o efectivamente las generales serán un Sánchez contra Feijóo. Como explicitó a los pocos días Nadia Calviño, a la vista de que ya se filtraban las peleas entre sus socios, cualquier voto de izquierdas que no vaya al PSOE facilitará la llegada de la ultraderecha al gobierno. Daba por muerto a Podemos y mataba a Sumar. Pero las prisas que han dejado a la vista unas rencillas políticas y personales larvadas desde que hace 2 años Díaz asumió el liderazgo de Unidas Podemos en la coalición, han acabado favoreciendo la estrategia de largo plazo de la líder gallega. Todas las formaciones, mayores o menores, se pusieron en fila a lo que ella dijera. Todas, menos Podemos. Y todos los líderes que no eran ella se hicieron a un lado. Todos, menos Montero y Belarra. Con su táctica de no confirmar ni desmentir nada, Díaz afirmaba ser discreta, como en toda negociación que una quiere que triunfe. Pero en este caso, lo que no desmentía era el veto a Montero, manteniendo su tradición de evitar tomar postura pública sobre cualquier asunto conflictivo. Dejaba correr un tiempo que a ella le perjudicaba menos que a Podemos, cuyos resultados electorales del 28 de mayo lo debilitan tanto como para vaticinar una desbandada de cuadros que finalmente se vio confirmada. El dedazo de mayo de 2021 de Pablo Iglesias se volvía en su contra.
porque del sin Yolanda no se puede se había pasado a un diagnóstico más elaborado en Podemos. Pero con ella se ve que tampoco. De forma paulatina, los desacuerdos en asuntos como la OTAN, el sí es sí o la ley de vivienda se tradujeron en desconfianza cruzada y una negociación, al final, estos días, que no ha tratado de nada pragmático, sino de nombres. Estamos dando una imagen terrible, confesaba esta semana una de las máximas dirigentes moradas. Cada día perdido es un desastre, respondía después a la pregunta de si había acuerdo en las políticas. Se ha hablado de monarquía y república, de lo de la inversión en defensa, de plurinacionalidad, pero el escollo está en los vetos. Pocas horas antes de que Podemos se entregara, Compromís había confirmado que irá de la mano de Sumar. Y los morados se quedaron solos con su oferta de presentarse en coalición en toda España, salvo en la Comunidad Valenciana. La jugada era puramente retórica. Solo se llevó a la mesa de negociación para castigar a los de Joan Baldoví, con una filtración a la prensa que nadie pudiese desmentir. Así, todos los votantes sabrían quién era el más beligerante contra Irene Montero y Pablo Echenique entre los socios de Yolanda Díaz. Desde Unidas Podemos se sigue argumentando que seguiremos luchando para que Irene Montero pueda ser diputada. Y efectivamente, aún es posible. El plazo que se cerraba en la medianoche de este viernes era el del registro de coaliciones, pero aún quedan 10 días más para pelear las listas. Si a pesar del gesto final de Montero de hacerse a un lado, el veto sigue en pie hasta el día límite de las listas, ¿es posible que Podamos rompa la baraja? La respuesta es no. Cambiamos de tercio y nos vamos con el PSOE. Page y Lambán no asisten al Comité Federal del PSOE por el malestar con las listas de Ferraz. Las modificaciones provocaron este viernes la renuncia de 15 personas en la candidatura por Zaragoza. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y el presidente en funciones de Aragón, Javier Lambán, no acudirán finalmente este sábado al Comité Federal del PSOE por el malestar creado con las listas para las elecciones generales, después de que Ferraz cambiara algunas candidaturas. Fuentes cercanas a Page y Lambán han confirmado a la agencia EFE que no asistirán por este motivo a la reunión del Comité Federal del PSOE convocada el pasado sábado en Ferraz para ratificar las listas del partido para el Congreso y el Senado y aprobar el programa electoral. Los socialistas de Zaragoza y Teruel elaboramos democráticamente unas magníficas candidaturas al Congreso y al Senado. Lamento mucho que los ciudadanos de Teruel y de Zaragoza no vayamos a tener la oportunidad de votarlas, ha escrito Lambán en su cuenta de Twitter. En el caso de Aragón, tampoco asistirán al Comité Federal los secretarios generales de Zaragoza y Teruel, Juan Antonio Sánchez Quero y Maite Pérez, respectivamente, como señal de disconformidad por los cambios realizados en las candidaturas al Congreso y Senado de ambas provincias. Desde Ferraz contestan que los estatutos del PSOE conceden la potestad de introducir nombres distintos a los recibidos. Y no muy lejos de allí, mirando a todos, ya todo de reojo y con una ligera sonrisa de placer, el Partido Popular. Los miembros del equipo de Feijóo irán de número 1 en sus provincias. Alberto Núñez Feijóo mantiene el hermetismo sobre las candidaturas que prepara para las elecciones del 23 de julio. En su entorno solo saben dos cosas: que habrá una renovación de rostros tanto en el Congreso como en el Senado y que los miembros de su comité de dirección encabezarán las listas en sus respectivas provincias. El líder popular quiere conformar un equipo propio y en los próximos días irá desvelando quiénes son las personas que la acompañarán en su carrera hacia la Moncloa. Hasta ahora solo han trascendido dos nombres: Borja Semper y Cayetana Álvarez de Toledo, que concurrirán por Madrid. En Génova admiten que Miguel Tellado, vicesecretario de organización del partido y responsable de confeccionar las listas, está llevando a cabo una selección con absoluto secretismo. Hasta ahora ni siquiera ha trascendido quién irá de número 2 con Feijóo. La mayoría de dirigentes del PP dan por seguro que este puesto lo ocupará la secretaria general, Cuca Gamarra, que en este año ha ido ganando enteros en la cúpula del partido. Sin embargo, el entorno del presidente popular niega la mayor y dice que seguramente será la número 1 en su ciudad, Logroño. En resumen, la voluntad manifestada por Feijóo a los suyos es que quiere tener un equipo acorde a su perfil, aunque tampoco quiere dejar a nadie atrás. Es decir,
que dará sitio a los que formaron parte de anteriores etapas de la formación, incluidos los casadistas. A estas alturas, el nerviosismo cunde en buena parte de los diputados y senadores populares, a los que sigue sin sonar el teléfono. Con los sondeos internos en la mano, la previsión que maneja el PP es conseguir más de 50 escaños de los que se obtuvieron en las elecciones generales de 2019. El techo que Génova se ha fijado es de unos 160 diputados. Con esta perspectiva, hay posibilidad de compaginar la renovación con cierto continuismo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, os agradecemos un like y por supuesto que os suscribáis al canal. Nos gustaría que nos pusieseis un comentario. ¿Qué opináis del juego de sillas democrático? Como siempre, gracias por estar ahí y nos vemos pronto.